Una facción de Pachacutic afín a la CONAIE posesionó a Guillermo Churuchumbi como su nuevo coordinador. Esto tras el Congreso Nacional del movimiento político que se instaló entre incidentes en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Sin embargo, la designación de Churuchumbi es desconocida por otra parte del movimiento que suspendió el proceso de elecciones. En su cuenta de Twitter, Pachacutic informó por la tarde que el Congreso había quedado legalmente suspendido ya que no había garantías para el desarrollo del proceso. Informaron entonces que darían a conocer una nueva fecha para continuar con este proceso. Así lo ponía Pachacutic en su cuenta de Twitter. Pese a esto, la CONAIE, a través de sus páginas oficiales, ha publicado videos sobre la posesión simbólica de Guillermo Churuchumbi como nuevo coordinador nacional de Pachacutic. Según la CONAIE, Churuchumbi obtuvo 355 votos, mientras que Cecilia Velázquez y Jorge Herrera 289 y 178 respectivamente. Con toda la fuerza, con toda la gana, con toda la voluntad, con toda la sabiduría, vamos a unificarnos. Aquí no es tiempo de venganzas, no es tiempo de mezquites, no lo queremos. Si es que hasta que ha caído el viento, pues de aquí caminamos con pasos firmes. Así que pedimos, en cada territorio, los cambios que haremos con la gente, con las organizaciones, con los adherentes, queridos compañeros. Y por eso les invito a todos y todas las compañeros, si hemos tenido alguna dificultad, a veces hasta en la familia hemos tenido discusiones, discrepancias, pero ahora necesitamos una reconciliación, un reencuentro, la unidad de todo el movimiento Pachacutic. Aquí no va a haber resentimientos ni venganza, compañeros y compañeras. No vamos a perseguir a nadie, no vamos a caer con venganza a nadie. Lo que sí vamos a hacer es con cariño, con amor, con corazón, porque los verdaderos Pachacutic, aquí estamos presentes, compañeros y compañeras. Más adelante estaremos en vivo con nuestro corresponsal para conocer otros detalles de lo que ha sido este accidentado proceso electoral en Pachacutic. Seguimos informando. El Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses al juez que liberó a 3 implicados en un caso de pornografía infantil. Durante ese tiempo se revisará la legalidad de su actuación. La decisión fue tomada este sábado 29 de abril por el Consejo de la Judicatura. El juez de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil, Roberto Calderón, quien liberó a Luisa Espinosa, creadora de contenido para adultos, y a otros 2 implicados en un caso de comercialización de pornografía infantil, fue suspendido en el ejercicio de sus funciones. El juez ya fue desactivado del sistema SATJET, que es donde los jueces realizan sus actuaciones y las suben a conocimiento de la ciudadanía, y también ya fue notificado mediante correo electrónico con acción de personal de suspensión de su cargo. Cabe indicar que esto no es una sanción aún. Luisa Espinosa, Idris Ibón M. y Samuel Wilmanché fueron detenidos el pasado 28 de febrero con unos 10.000 videos y fotos, además de equipos de grabación que los implicaban. Ellos pasaron por cerca de 2 meses en prisión preventiva, hasta que el juez Calderón les dictó medidas cautelares, saliendo en libertad condicional, lo que levantó las alarmas de la Judicatura. El fiscal ha sido contundente de que existen informes, de que existen peritajes sobre el delito cometido por estos 3 ciudadanos procesados. Incluso el mismo juez, en su decisión de sustituir la medida cautelar, dice que comprende la gravedad del delito. Por eso llama la atención al Consejo de la Judicatura de que, a pesar de que el mismo juzgador indica de que comprende la gravedad del delito, sustituye la medida cautelar de prisión preventiva. En este tipo de casos, la Judicatura no puede actuar de oficio. Sin embargo, la decisión se da por la denuncia que interpuso un abogado en libre ejercicio en contra del juez Calderón. La Fiscalía había anunciado que lo haría días atrás, sin embargo esto nunca ocurrió. La suspensión se extenderá por 3 meses, en los cuales no recibirá remuneración y se evaluará su accionar. La actuación jurisdiccional del juez debe ser conocida por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas a fin de que se examine la existencia de un error inexcusable, y de existirlo se aperturará el sumario administrativo, y de ser el caso
se procederá a la destitución del juez. Pero ¿qué pasará con las 3 personas que dejó en libertad el juez en el caso de que sea suspendido? ¿Podrían volver a prisión? La decisión del juez, de eso ya no se puede apelar inclusive, sino que si ya el juez decidió sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, incluso sobre eso tampoco existe apelación. El Consejo de la Judicatura aseguró que se instruyó a la Dirección Provincial del Guayas para que se dé celeridad y se inicie el procedimiento disciplinario contra el juez Roberto Calderón. Esta suspensión ocurre 11 días después de que el juez Luis Ceballos de Esmeraldas también fuera suspendido, luego de que liberó a alias Elvi, quien sería cabecilla de una banda criminal y uno de los presuntos responsables del múltiple asesinato en el puerto pesquero de Esmeraldas. Y hablando de decisiones polémicas, escuche esto. Un tribunal anuló el caso Fortunario, donde se investigaba una presunta captación ilegal de dinero. La trama empezó hace un poco más de un año. La Fiscalía investiga a 3 personas y a la empresa Fortunario Activos Digitales S.A. Hoy la institución informó que con el voto de la mayoría de los jueces, Fabián Favara y Lady Ávila, la sala especializada de la Corte de Pichincha declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso. Esto implica la devolución de 7,6 millones de dólares que estaban inmovilizados durante la etapa de investigación previa. Es la sentencia escrita por el juez de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Rumiñahui, Juan Gómez Guayasamín, quien tramitó una acción de protección presentada por la ciudadana Andrea Medina, argumentando causales como inseguridad jurídica, falta del debido proceso y ausencia de una medida de acción afirmativa para promover la participación de las mujeres en el concurso público de selección del Contralor General del Estado, que hasta ahora había llevado a cabo una comisión ciudadana. El proceso se encontraba en la etapa de calificación de méritos de 103 postulantes. Pero como medida de reparación integral, el juez dispuso en el primer punto que se retorne o retrotraiga la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes conforme oposición para la designación de la primera autoridad de la Contraloría. En el segundo, que se deje sin efecto la codificación del reglamento para el concurso. En el tercero, que se disponga el inmediato cumplimiento del cronograma del concurso y que se otorgue un punto por paridad de género. Además, que se descalifique a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos al momento de la presentación de la postulación. Como cuarta medida de reparación, el juez Gómez ordenó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que pida disculpas públicas por la no contemplación de medidas de garantías para la paridad de género. También que se continúe con el proceso de selección y designación de la nueva autoridad, que es lo que consta en el quinto punto. Y en el sexto, el juez pide que se oficie a la Defensoría del Pueblo para que proceda a observar y dar seguimiento al cumplimiento de su sentencia. La decisión del magistrado se conoció de forma oral en una audiencia a la que convocó el pasado 26 de abril. El fallo escrito fue notificado a las partes el 28 y posteriormente subido al portal de la Función Judicial. 2 vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de la Corte de Justicia de Pichincha se enfrentarán a un proceso judicial por presunto tráfico de influencias. La audiencia de formulación de cargos será el 4 de mayo a las 10 de la mañana. Hay un periodo formal para que se apruebe esa circunstancia. Es el caso que involucra a los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno, y al juez de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, en un presunto tráfico de influencias. La Fiscalía ha solicitado que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de los funcionarios investigados desde hace 10 meses. Para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se trata de un caso sólido. Sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa. Los argumentos de fiscalía se sostienen en el testimonio de una servidora judicial entregado hace pocas semanas y que avala lo ocurrido con los 3 involucrados, quienes habrían intentado salvar a Guadalupe Llori cuando fue destituida de la presidencia de la Asamblea y esperaba la decisión de un juez. Estamos hablando del máximo organismo de control de la justicia, por lo que estoy segura que sentaremos un precedente para que a futuro
no se vuelva a utilizar las instituciones del Estado para tomarse el poder. Y este es el audio en el que Juan José Morillo, en presencia de la vocal Maribel Barreno, supuestamente pide apoyo al titular de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo, para salvar a Guadalupe Llori de su destitución como presidenta de la Asamblea Nacional. Les voy a hacer frontal y sincera persona de confianza. Como las fuerzas políticas tampoco están queriendo y pretendiendo cambiar. Y en esta trama entra el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, que fue quien convocó a la reunión entre los vocales de la Judicatura y el presidente de la Corte de Pichincha. Quiero trasladarles esta inquietud, señor presidente, con toda la seriedad del caso y con toda la confianza que ustedes, yo les tengo. Entonces hay un pedido formal para que se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que ustedes le revise el tema. Y sin siquiera dudar, el vocal Morillo incluso habla a nombre del presidente Guillermo Lasso en su intención de influir en la decisión de un juez para salvar a Llori. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir a buen. Contactamos con el Consejo de la Judicatura para tener una versión sobre este presunto delito. No obstante, nos han dicho que están analizando el caso para tener un pronunciamiento al respecto. El ministro de Defensa manifestó que las Fuerzas Armadas actuarán con contundencia en contra de los grupos delictivos que cometen actos terroristas, gracias a la declaratoria del Consejo de Seguridad que les permite a los militares ejecutar operativos en el país. Pues es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. Tras la resolución del Consejo de Seguridad de declarar al terrorismo como amenaza para el Estado, el ministro de Defensa Luis Lara se pronunció sobre el nuevo rol que tendrán las Fuerzas Armadas de ahora en adelante. Las Fuerzas Armadas tienen unidades capacitadas para la lucha contra el terrorismo. De hecho, tenemos una unidad que es considerada la unidad contraterrorista del Estado ecuatoriano. La información que se tiene es la adecuada. Adicionalmente, nosotros vamos a ir en la lucha contra aquellos grupos o personas que perpetren actos terroristas. Esta declaratoria permite, según el ministro de Defensa, que las Fuerzas Armadas ejecuten operativos independientes a la interna del territorio nacional a través de trabajos de inteligencia y en controles preventivos. Iniciar las operaciones militares para enfrentar y contrarrestar esta amenaza contra la soberanía e integridad territorial. Esta decisión será materializada en un decreto que emite el presidente de la República en los próximos días, donde también el Consejo de Seguridad le sugiere que las Fuerzas Armadas puedan utilizar armamento letal para enfrentar a estas organizaciones delictivas. Será el uso legítimo de la fuerza y, si es necesario, se empleará el armamento letal. Las operaciones contra estas bandas que cometen actos terroristas se realizarán también en conjunto con la Policía Nacional. Hacer acciones de estas ya son acciones ya con material bélico. Vamos a ver más militares en las calles. Más militares, pero sobre todo ya generando acciones tanto de las inteligencias de policía y de Fuerzas Armadas, acciones fuertes y contundentes. Y que aquí el compromiso para combatir a estas bandas delictivas es de todos los poderes del Estado, quienes acudieron a esta reunión del Consejo de Seguridad, excepto el representante del sistema de justicia, Wilman Terán. El presidente del Consejo de la Judicatura no estuvo en la reunión de ayer. Así es lamentable, él tendrá que responder al país. 3.600 nuevos vehículos necesita la policía para renovar su flota, mientras se avanza con la repotenciación de 1.500 patrulleros. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, próximamente llegarán al país las municiones y los chalecos ofrecidos meses atrás. Casi 5 meses después de la declaratoria de emergencia para la policía, parte de lo ofrecido tiene ya fecha de llegada. Se están embarcando las municiones, obviamente vienen vía marítima y están llegando acá al Ecuador máximo el 8 de mayo. Llegan 14 millones de los 24 que nosotros compramos. El restante, es decir, las 10 millones más, llegarían en una semana más. No así los chalecos. Esa compra será adjudicada la segunda semana de mayo
según el ministro del Interior, Juan Zapata. Y eso es lo que les pedimos también, y le hemos pedido varias veces a la Asamblea Nacional, que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en las circunstancias que estamos trabajando, no seamos y juguemos con las mismas reglas de juego que si usted fuera a lo mejor un ministerio que no tiene las mismas respuestas que necesita el país. El funcionario reconoció además que la policía necesita 3.600 nuevos vehículos para renovar su flota, pero dijo, avanzan con la repotenciación de 1.500 patrulleros. Sobre la posibilidad que malos elementos sustraigan o cambien piezas de los vehículos policiales, dijo Zapata, se está investigando. Mire, nosotros estamos trabajando con inteligencia, Milton, y estas a veces malos elementos que tienen que ser sancionados, mucho más aún el que está a cargo de un vehículo y que no lo sabe cuidar. Esto mientras 6 meses más demorará la entrega de las 85 unidades de policía comunitaria ofrecidas y otros 12 meses más la inauguración de 6 unidades de vigilancia comunitaria. El cambio de autoridades en la Asamblea tiene a los bloques legislativos en negociaciones permanentes, pues todos presentan precandidatos a la presidencia. Ahora solo depende de las alianzas que puedan concretarse en los próximos días. El 4 y 43 de la Corte Constitucional. La bancada con mayor número de asambleístas en el Parlamento decidió apostar por Marcela Holguín para la presidencia de la Asamblea Nacional. Actualmente ella es la primera vicepresidenta. Que es una compañera que ha llevado adelante de manera correcta la primera vicepresidencia, que lo ha hecho bien, que ha contado con nuestro respaldo en ese espacio y que podrá contarlo también. ¿Fue en consenso al interior? Hay diversidad de criterios, pero nosotros somos y tenemos una línea orgánica. Daniel Noboa también sostiene que su nombre tiene el respaldo para la presidencia. Un bloque de asambleístas independientes y gente que me apoya ha presentado eso como opción porque es una opción de consenso, es una opción que pues puede obtener votos de todas las bancadas. Mientras desde la izquierda democrática disidente, pese a que hay un respaldo a la candidatura de Virgilio Saquicela, tienen ya una candidata que podría llegar a ese espacio. Se trata de Vilma Andrade. Una compañera muy valiosa que tiene mucha experiencia, además de eso es una mujer. Pero todos necesitan de todos, pues nadie completa los 70 votos. Para Cadena, repetir la alianza entre Pachacuti, Creo e Independientes no es una opción. Fue un maridaje tóxico que en realidad fue escogido por un grupo de legisladores que ahora están en otro sendero. Otros bloques legislativos aún consideran que estas conversaciones se deben realizar en estos días y esperan que el juicio político al presidente no interfiera en estas decisiones. Todavía se está conversando, hablando sobre el tema. Somos la segunda fuerza política dentro del Parlamento, lo cual esperamos tener consensos. Las nuevas mayorías se están moviendo y conversando. Cuando la coordinación de bancada nos llame a una reunión, pondremos nuestras posturas sobre la mesa y les podremos dar una información de consenso. Restan 17 días para que estos cabildeos se den y hasta entonces todo puede cambiar. El asambleísta de Pachacuti, Peter Calo, deberá enfrentar en libertad el proceso por presunta violación a una joven de 19 años. La jueza ordenó la presentación 2 veces por semana ante las autoridades, que el legislador usará grillete electrónico y se ha dispuesto la retención de fondos hasta por $400,000. Lo conocemos como Peter, aunque consta inscrito de nacimiento como Diego Fernando Calo Caizalitín. Se cambió de nombre. Es el asambleísta de Pachacuti que ahora mismo se enfrenta a un proceso por el presunto delito de violación a una joven de 19 años. La jueza nacional Daniela Camacho negó el pedido de prisión, pero dispuso la presentación periódica, uso de grillete y retención de fondos hasta por $400,000. Su abogado Freddy Ron asegura que esto es parte de una persecución política. Porque ahora parece que todas las personas que están en contra del gobierno simplemente son apresadas para poder guardar su silencio. No obstante, Peter o Diego Fernando, como consta en su declaración en Contraloría, fue detenido en flagrancia este miércoles. Ocurre que el asambleísta Peter Calo a las 10 de la mañana de este miércoles acompañaba a su colega Mireya Pazmiño a presentar una denuncia en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y a las 2 de la tarde habría planeado la cita con la joven que aspiraba a trabajar. En ese lugar había existido un hostal y a la llegada del personal policial, una ciudadana de 19 años de edad, y él también había referido que minutos antes habían ingresado a requerir servicios de los
Lo cierto es que no es el único caso que enloda al legislador de Pachacutic. En enero de este año, Peter Calo y su esposa Nelly Calo fueron denunciados por Milton Yuxi. El asambleísta le había vendido en $15,000 un terreno a Yuxi. Según la denuncia, hasta la fecha no se ha entregado ningún documento que avalice la propiedad del terreno, tampoco ningún título escriturario. Y en el registro de la propiedad le informaron que dicho predio no les pertenece a los vendedores. Revisamos además la página de Contraloría y en su declaración juramentada actualizada al 2021, aún como Diego Fernando Calo, asegura tener a su nombre 8 terrenos avaluados en $92,000, 2 autos y otros. Cuenta un patrimonio declarado superior a los $360,000. Esta vez el legislador se enfrenta no solo a la justicia ordinaria, sino a los cuestionamientos dentro y fuera del legislativo. Desde Pachacutic condenan todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Esto le podría costar el puesto. Cuando existe una sentencia en firme, efectivamente pierden su curul, entonces hay que esperar. Peter o Diego Fernando será sometido al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, pues su caso debe investigarse por todos los frentes, mientras por decisión de la Corte Nacional goza de libertad para defenderse. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador vigilará las actuaciones de los legisladores de Pachacutic frente al juicio político. Elevando sus brazos y en compañía de la asambleísta expulsada del movimiento Pachacutic, Mireya Pazmiño, fue como inició la rueda de prensa convocada por la CONAIE para dar a conocer una serie de exigencias a legisladores que aún pertenecen a su brazo político. Aseguraron que a partir de ahora la CONAIE estará al pendiente de las actuaciones de los legisladores. De hoy en adelante, al menos los que dependen de la estructura del movimiento indígena serán dados seguimiento, observados, sostenidos por las estructuras organizativas en cada territorio. El movimiento Pachacutic no fue creado para que sea servil del poder económico político del país. Llamado que coincide con los audios filtrados en los que la legisladora Cecilia Velázquez supuestamente habla de la entrega de ministerios por parte del gobierno a Pachacutic. En este caso, favores políticos para ubicar familiares. El trabajo es un derecho, pero no pueden utilizar ese trabajo, que es un derecho, para politizar y entrometer en las decisiones colectivas de las estructuras organizativas del país. Además, se aprovechó esta oportunidad para presentar a Guillermo Churuchumbi como candidato de la CONAIE y la Ecuarunari a la Coordinación Nacional de Pachacutic. Por su parte, Churuchumbi no negó deber dinero al movimiento político, pero dijo que ya han llegado a un acuerdo de pago. Y por lo tanto, cumplo con mis obligaciones, cumplo con mis derechos políticos de participar como candidato a la coordinación del movimiento Pachacutic. En cuanto a la posibilidad de salir a las calles en caso de que el presidente opte por la muerte cruzada, Issa cambió su discurso. Dijo que de llegar a ocurrir acudirán a presentar un recurso a la Corte Constitucional, pues aseguró que en este momento sería catastrófica una reacción social. A los asambleístas proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso les llegó la hora de sustentar las pruebas con las que acusan al jefe de Estado del presunto delito de peculado. Este miércoles, último día de comparecencias en la Asamblea, Viviana Veloz de UNES habló a nombre de los 4 legisladores acusadores. Se tomó a las 2 horas que les dio la Comisión de Fiscalización, mostró decretos, contratos, exámenes especiales de la Contraloría y audios en los que dice se configuraría la responsabilidad política del presidente Lasso. ¿Qué hizo el presidente Lasso ante la advertencia de varios medios de comunicación sobre la corrupción de las empresas públicas? Por enésima vez, nada. Afirmó además que quienes comparecieron en esta mesa solo han corroborado sus acusaciones. Se ratificó en el hecho de que el presidente conocía de la supuesta estructura de corrupción que se formó en EMCO y no intervino, así también de las irregularidades que arrastraba el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers Pool. Lo que no les deja dormir tranquilos es el miedo que tienen a que el país sepa que Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza de Guillermo Lasso, puesto en ENCO, colocó a Osvaldo Rosero en la gerencia de Flopec
para facilitar el desvío de fondos públicos a través del contrato de Amazonas Tankers a favor de terceros. Llegó el turno de Edgar Neira, abogado del presidente Lasso en este juicio político. Se tomó el tiempo para responder a cada acusación de los asambleístas y oponerse a cada afirmación que calificó como falsa. Es falso que durante la administración del presidente Guillermo Lasso se hubiera suscrito ningún contrato de transporte de petróleo crudo, y el que hubieran seguido rigiendo es un asunto de competencia exclusiva del gerente general de la empresa pública Flopec. Y detalló las acciones que habría tomado el presidente. Pero aún bajo la trampa de esta falaz afirmación, el 13 de enero de 2022, el presidente Lasso solicita a Luis Verde Soto, secretario anticorrupción, que haga una investigación. Y como ha sido la tónica en estos días de comparecencias, los incidentes entre legisladores no faltaron. Este último día, UNES pretendió que se dé paso a la comparecencia del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, prueba clave de los acusadores. Él fue convocado, pero se excusó. No es que haya una prueba nueva, por favor no se introduzcan esos términos. Él está de una u otra manera pidiendo que se reagende su participación. Aquí le han dicho que el señor es un mentiroso. Díganle en la cara del que es mentiroso, pues. Tienen la oportunidad. No se dio paso a este pedido y la sesión se clausuró. Con ello, este jueves empiezan a correr los 10 días plazo que le restan a la Comisión de Fiscalización para elaborar el informe, el que puede recomendar el juicio político al presidente Guillermo Lasso o el archivo del proceso. El caso Flopec da un inesperado giro en la Asamblea Nacional tras revelarse que la asambleísta independiente Mireya Pazmiño, quien acusa al presidente Lasso en el juicio político, aprobó un informe en 2022 reconociendo las bondades del contrato de Flopec, ahora cuestionado. ¡Fuera, Lasso, fuera! Como un boomerang, la denuncia de supuestas irregularidades en el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers comienza a regresar en contra de los interpelantes del juicio político al presidente Lasso. Y nos remitimos a este informe de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional de octubre del 2022. Su titular, la asambleísta Mireya Pazmiño, y otros reconocen que ha quedado en evidencia que la administración de Flopec ha logrado incrementar significativamente los ingresos mensuales. Reconocen que habría sido un riesgo terminar unilateralmente el contrato y que esas recomendaciones se formulan con el único fin de que Flopec mantenga su participación en el mercado de transporte de hidrocarburos. Ella utilizó su condición de legisladora y de presidenta de la comisión para presentar un informe, ¿sí?, donde aparece un tercero, una compañía privada, supuestamente generando rentabilidad y utilidades al Estado ecuatoriano, lo cual contradice el informe de la Contraloría General del Estado. Pero esta contradicción no parece aislada. La ex asesora de la comisión de Mireya Pazmiño, Andrea Poveda, reconoció en su comparecencia que este informe firmado por la asambleísta y otros fue elaborado por otras personas. El informe me remitió el señor Mario Naranjo a través de Simbre, porque yo les había solicitado a todos los asesores que de acuerdo al reglamento me tienen que enviar mediante memorando firmado. Visiblemente descompuesta, la asambleísta Pazmiño apenas atina a responder sobre este hallazgo. Fue mi ex asesor. Podemos poner ahí la imagen de Mario Naranjo. ¿Usted sabía todo lo que estaba ocurriendo? Completamente no. Y eso tendrá que esclarecer la fiscalía. Pero mire lo que dice. ¿Quién lo dice y por qué lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dicen los abogados y defensores de Lasso. Ahí está Mario Naranjo, el asesor. Y algo más grave, el archivo de este informe demuestra que habría sido redactado en la computadora del hijo de Galo Garzón, procesado en el caso de Nielsen Arias, exdirectivo de Petroecuador, procesado por lavado de activos en Estados Unidos. Un nuevo tropiezo de Pazmiño. A mí lo que diga Fiscalía, eso tendrá que ser, no lo que argumenten, lo que como pretendan defender al presidente cogiendo un informe. Mi asesor fue Mario Naranjo. Las familias que tengan o que estén alrededor, sus familiares, yo desconozco y no tengo por qué saberlo, Milton. Pero Mario Naranjo también tiene relación con empresas vinculadas. Yo no sé eso, Milton, eso tendrá que decir la Fiscalía. Se trata de un nuevo frente que se abre en medio del juicio político al presidente Lasso. El polémico contrato entre Flopec y Amazonas Tankers termina salpicando a todos, incluso a quienes 6 meses después cambiaron de opinión.